Buenas tardes a toda la audiencia que en estos momentos nos observa. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Experimental de los Llanos de Ezequiel Zamora, de la carrera Derecho Online Semipresencial y de la sección número 3, específicamente en el subproyecto Derecho Civil. Hoy vamos a hablar de uno de los temas sumamente importantes, discutidos, no solamente en Venezuela, en la República Bolivariana de Venezuela, sino también en el mundo entero, que trata sobre los bienes muebles y los bienes inmuebles. Buenas tardes, mi nombre es Edelis Corrales. Hoy les voy a hablar sobre el origen de los bienes muebles e inmuebles. El origen de la distinción de las cosas muebles e inmuebles se remontan al derecho romano, donde eran considerados como una subclasificación de las cosas corporales. Sin embargo, fue en los últimos años del imperio, específicamente en el derecho justiniano, cuando van a ser diferenciados estos términos, el término mueble y el término inmueble, teniendo interés en lo relativo a las maneras de adquirir y la forma de la tradición. Sin embargo, el valor decisivo de esta decisión lo adquirió por el influjo del derecho medieval y sobre todo el derecho feudal, que atribuyó gran importancia a la propiedad inmobiliaria como elemento capital de riqueza y como causa de adquisición de poderes señoriales, mientras que se concedieron a la propiedad mobiliaria una importancia secundaria, todo esto por las condiciones económicas de la sociedad de la época, en la que no estaban desarrolladas las grandes industrias, la producción de los metales preciosos era muy limitada y sobre todo la excepción, estaba muy excluida esta producción. También podrían estar constituidos por valores mobiliarios y las grandes riquezas. En la Francia revolucionaria se suprimen los derechos señoriales, de modo que fueron igualando en importancia los bienes muebles e inmuebles, es decir, que ya no es el valor de las cosas lo que determina su ubicación en mueble o inmueble, sino que se acoge al principio de la movilización o no de la misma. Continuando con el tema, les voy a hablar sobre la distinción entre los muebles y los inmuebles. El artículo 533 del Código Civil nos refiere a que son muebles por el objeto que se refieren o porque así son determinados por la ley, los derechos, las obligaciones y las acciones que tienen como objeto cosas muebles y las acciones o cuota de participación en las sociedades civiles y de comercio. El artículo 530 nos refiere que son inmuebles por el objeto a que se refiere los derechos del propietario y los del enfiteuta sobre los predios sujetos a enfiteusis, los derechos de usufructo y de su uso sobre las cosas inmuebles y también de la habitación, las servidumbres que tiendan a reivindicar inmuebles o a reclamar derechos que se refieran a los mismos. También paseándonos por el Código Civil, encontramos que el artículo 525 nos refiere que las cosas que pueden ser objeto de propiedad pública o privada son bienes muebles e inmuebles. Siguiendo el artículo 532, son muebles por su naturaleza los bienes que pueden cambiar de lugar, bien por sí mismos o que sean movidos por una fuerza exterior. El artículo 527 del Código Civil nos refiere que son inmuebles por su naturaleza todos los terrenos, las minas, los edificios y en general toda la construcción adherida de modo permanente a la tierra que sea parte de un edificio. Los árboles, mientras estos no hayan sido derribados, los frutos de la tierra y de los árboles mientras no hayan sido cosechados, los hatos, rebaños, mientras estos no sean separados de sus pastos o de sus criaderos, las lagunas, los estanques, los manantiales y toda aquella agua que sea corriente. Conceptualizando lo que es un inmueble por su naturaleza, estos nos prestan su utilidad permaneciendo fijo. La fijeza que los caracteriza no es absoluta sino relativa.
Los terrenos comprenden una superficie terrestre, un subsuelo ya, exceptuando de esto las minas, un espacio aéreo, las lagunas, los estanques, los aljibes y todas las aguas corrientes, ya sean ríos, arroyos, manantiales y torrentes. Continuando, los inmuebles por su destinación son bienes muebles por su naturaleza que la ley considera inmuebles por el hecho de que el propietario de un inmueble les ha dado el carácter de pertenencias a este, ya sea para el uso, cultivo o de un edificio del inmueble. En Roma, esos bienes quedaban comprendidos en las ventas y legados de los inmuebles a los cuales estaban afectados, a título de accesorios y salvo voluntad expresa en contrario. En el derecho francés se les calificó de inmuebles a este tipo de bien. También una de las condiciones para que estos sean inmuebles por su destinación es que debe existir una cosa que por su naturaleza sea mueble y por otra que su naturaleza sea inmueble, es decir, tiene una combinación de ambas. También ambas cosas deben tener un mismo propietario. En el artículo 528 del Código Civil son inmuebles por su destinación las cosas que el propietario del suelo ha puesto en él para su uso, cultivo y beneficio, tales como los animales destinados a labranza, los instrumentos rurales, los cimientos, los forrajes y abonos, las prensas, las calderas, los alambiques, las cubas y toneles, los viveros de animales. Los inmuebles por el objeto a que se refieren tienen una concepción de acuerdo al artículo 530, como ya se dijo anteriormente, son inmuebles por su objeto al que refiere los derechos del propietario y los del enfiteuta sobre los predios sujetos a emfiteteusis, los derechos de usufructo y de su uso sobre las cosas inmuebles y también el de las habitaciones. Vale. Continuando con el tema, los derechos que son inmuebles son derechos incorporales, no materiales, cuyos objetos son inmuebles por su naturaleza. Los derechos reales son aquellos usufructos sobre un bien inmueble. Esto está establecido en el artículo 583 del Código Civil, el que nos refiere que el usufructo es el derecho real de usar y gozar temporalmente las cosas cuya propiedad pertenece a otro, del mismo modo que lo haría el propietario. Los derechos de crédito, los créditos hipotecarios, los derechos sobre las cosas incorporales. Continuando con este tema tan hermoso, me toca hablar sobre los bienes muebles por su naturaleza. Voy a hacer un pequeño concepto en el cual se va a explicar muy detalladamente de qué se trata esto. Pues son muebles por su naturaleza a los bienes que pueden cambiar de lugar o bien por sí mismos o movidos por una fuerza exterior. Así lo reza y lo consagra nuestro Código Civil venezolano en el artículo 531. Como también debo hablar de los muebles matriculados. ¿De qué se trata eso? Pues sencillamente son todos aquellos muebles por su naturaleza forman una categoría especial, aquellos que, como los aviones, como los vehículos que tienen motor, como las naves. Estos están sujetos a una matrícula administrativa, por tanto se habla de muebles matriculados. Y en el tercero les voy a hablar de las energías naturales. Pues no es más que las energías naturales que se presentan de modo que reúnen las cualidades necesarias que consideran como cosas en sentido jurídico. Se les clasifica entre los bienes muebles por su naturaleza, sin vacilación de ninguna especie, a pesar que sea difícil encuadrarla dentro de las definiciones usuales de dichos bienes.
Como también, pues me toca, o me corresponde, disculpen el término, hablarles sobre los bienes muebles por anticipación. Antes de hablar de este tema, tengo que hacer un poquito de historia porque es un poquito histórico lo que viene este tema. Voy a hablar sobre el derecho francés, que concretamente en los países de derecho consuetunario, bienes muebles por anticipación eran ciertos bienes incorporados al suelo y por lo tanto inmuebles que sin embargo en algunos aspectos eran tratados como bienes muebles debido a que estaban destinados a ser separados del suelo en un futuro próximo, con los cuales quedarían convertidos en muebles. Pero en nuestro derecho venezolano, en la República Bolivariana de Venezuela, hay una doctrina que considera a estos por anticipación a todos los bienes inmuebles por incorporación que sean objeto de un contrato en orden a cuyo cumplimiento ha de procederse a la desincorporación. Como también ahora me toca por el objeto que se refiere o por determinarlo así la ley, o por el objeto o por la ley. Primero, vuelvo otra vez a la historia. El Código de Napoleón denominó así a todos los bienes muebles que no lo son por su naturaleza. Tales bienes eran muebles por el objeto, que se refiere nuestro legislador cuando optó por yuxtaponer ambas expresiones y denominarlos muebles por el objeto a que se refieren o por determinado así la ley. Pero nuestro Código Civil venezolano habla que dentro de esas categorías los derechos y las obligaciones y las acciones que tienen por objeto cosas muebles son aquellas acciones o cuotas de participación en las sociedades civiles o comercios, aunque estas sociedades sean propietarias de bienes inmuebles, acaso este último que en dichas acciones cuotas se reputarán muebles hasta que termine en liquidación la sociedad. Y la renta, pues nuestro código dice, y las rentas vitalicias o perpetuas a cargo del Estado o los particulares, y salvo en cuanto a la renta del Estado, las disposiciones legales sobre la deuda pública. ¿Quién habla esto en nuestro marco legal? El Código Civil en el artículo 533. Como también, continuando por el objeto que se refiere o por determinarlo así la ley, voy a hablar sobre la concepción, primero de la concepción de las categorías, que lo reza el artículo 533 del Código Civil venezolano. Dice claro y textual, y lo voy a citar, dice: derechos o obligaciones y las acciones que tienen por objeto cosas muebles. El primero, derechos reales inmobiliarios. El segundo, derechos llamados propiedades incorporables. El tercero, derechos créditos. El cuarto, renta. El quinto, acciones judiciales mobiliarias. Y el sexto, acciones cuotas de sociedades civiles o comerciales. Así el Código Civil hace la categoría como tal. De esa misma forma, habla de unos derechos reales mobiliarios, que no es más que la propiedad y los derechos de usufructo de uso sobre bienes muebles, las prendas y las hipotecas que excepcionalmente graben bienes muebles. Como también habla de los derechos llamados propiedades incorporables, que se refieren la propiedad del fondo de comercio y los derechos de propiedad industrial, así como los derechos de autor y los derechos afines de derecho de autor, son derechos mobiliarios. Luego de eso, también hablamos por el objeto a qué se refiere o por determinarlos así la ley. Primero, el derecho del crédito. ¿De qué trata eso? Sencillamente son muebles todas las obligaciones o derechos de crédito sin más salvedades que las indicadas en los numerales de derechos inmuebles por el objeto al cual se refiere. Luego habla de las rentas y dice que las rentas son prestaciones periódicas de ordinarios anuales en dinero o en especie que responden a la idea de un producto o por oposición a un capital.
Y el tercero, acciones judiciales mobiliarias, que hace el señalamiento que son mobiliarias todas las acciones patrimoniales, que son inmuebles por el objeto a que se refieren. Y por último, voy a hablar sobre las acciones o cuotas de sociedades civiles comerciales. Los derechos de participación de los socios se llaman acciones o cuotas, según las sociedades que sean de capitales o no lo sean. Fue un gusto, muchas gracias. Les habló Andy Carmona. Las principales diferencias entre los bienes muebles e inmuebles en el derecho civil venezolano, según su aspecto, las limitaciones legales de la propiedad, según bienes inmuebles, por utilidad públicas, leyes y reglamentos especiales y privadas, el Código Civil, sección 1, que nos habla sobre las limitaciones legales de la propiedad predial, del artículo 644. En los bienes muebles, según el Código Civil, título 5 de la posesión, nos dice que el artículo 671 nos establece: la posesión es la tenencia de una cosa o el goce de un derecho que ejercemos por nosotros mismos o por medio de otra persona que detiene la cosa o ejerce el derecho en nuestro nombre. En otro aspecto, según el régimen de publicidad, la diferencia entre bien inmueble es que el bien inmueble es un sistema de registro que permite dejar constancia y dar a conocer los actos que modifican la situación jurídica del bien. A su vez, los bienes muebles no existen en materia mobiliaria un sistema de registro, sí excepcionalmente para alguna clase de muebles, es decir, vehículos. En otro aspecto, según la disponibilidad frente a usuarios de la transmisión, la propiedad y de la sustitución y transmisión de otros derechos reales. En esto lo establece tanto en bienes muebles como en muebles. Según el principio de la consensualidad, si dos personas consienten una venta, en principio la cosa vendida pasa a pertenecer inmediatamente al comprador sin que entre las partes haga falta ni la redacción y registro de una escritura ni la entrega de la cosa para que esa transmisión de la propiedad llegue a verificarse. 2. No se extiende a los terceros, solo se oponen a terceros, derechos reales que haya tenido la publicidad correspondiente a la naturaleza del bien. La transcripción en el registro del respectivo documento si se trata de inmuebles o el desplazamiento de la posesión si se trata de muebles. Las normas fundamentales, según los bienes inmuebles, si no han sido previamente registrados, no surten efectos contra los terceros que por cualquier título hayan adquirido o conservado legalmente derechos sobre el inmueble. Y según los bienes muebles, por su naturaleza y de los títulos al portador, la posesión produce en favor los terceros de buena fe el mismo efecto que el título. En otro aspecto, según la eficacia de la protección de la propiedad y otros derechos reales, los bienes inmuebles establece que existe el derecho de la persecución y protección civil de la propiedad. Con los bienes muebles, el artículo 794 del Código Civil establece que respecto de los bienes muebles, por su naturaleza y de los títulos al portador, la posesión produce en favor de los terceros de buena fe el mismo efecto que el título. Esta disposición no se aplica a las universidades de muebles. Sin embargo, quien hubiese perdido una cosa o aquel a quien le hubiesen quitado podrá reclamarla en aquel que la tenga, sin perjuicio de que este último pueda exigir indemnización a aquel de quien la haya recibido. También existe la protección penal en el caso de robo y hurto. Otro aspecto son las garantías reales, derecho de cobrar preferentemente a los demás acreedores del precio de la cosa dada en garantía. Según los bienes inmuebles, basta con transcribir un documento en el registro con objeto de hipoteca, que es una garantía por afectación. Y en los muebles, desplazamiento de la posesión, que advierte a los terceros del hecho, son objetos de prenda, que es una garantía por desposesión, es decir, pérdida de posesión.
Otro aspecto que nos revela son las medidas preventivas, evitar el ocultamiento, enajenación o gravamen de bienes. Los bienes inmuebles en este caso sería secuestro o provisión de enajenar y gravar. En los bienes muebles sería embargo preventivo. El siguiente aspecto, según la autonomía de la protección posesoria, la protección posesoria, según los inmuebles, puede independizarse fácilmente de la protección de la propiedad. En los bienes muebles se confunden frecuentemente en virtud de la regla del artículo 794 del Código Civil antes mencionado. El siguiente aspecto es la usucapión y prescripción extintiva, medio de adquirir la propiedad de una cosa por la posesión prolongada de la misma durante un tiempo determinado. Según los bienes inmuebles se establece que es la usurpación, importante modo de adquisición y acción reivindicatoria, no se extingue nunca por prescripción extintiva. En los bienes muebles, la usurpación no tiene mayor importancia como modo de adquisición. Acción reivindicatoria prescribe a los 2 años. Y por último, la ocupación. Si carece de dueño, su propiedad es atribuida a la nación según los bienes inmuebles. Y en los muebles exige tomar posesión de una casa sin dueño. Esperamos que esta información, la cual compartimos con mucho cariño, les sirva de basamento para cualquier trabajo que ustedes o para cualquier duda o hipótesis que se les genere dentro de ustedes y puedan solventar a cada una de estas cosas, a cada una de estas hipótesis que se les presenten al día a día. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Gracias por visualizar nuestro video. Hasta luego. ¿Será que lo vemos?